Mi hermana le robó a mi futuro esposo el día de nuestra boda, convencida de que yo montaría un escándalo monumental, pero en cambio tomé mi bouquet y acepté la propuesta del magistrado multimillonario que iba a dirigir la ceremonia. Estoy encinta de él y nos casaremos hoy. La voz de mi hermana atravesó el templo como un tiro. El silencio que siguió fue tan espeso que pude oír el crujido de mi propio atuendo nupcial mientras giraba despacio hacia el fondo del pasillo central. Ahí estaba ella, Daniela, mi hermana menor, detenida en medio del corredor con un traje de novia idéntico al mío, con las manos sobre su abdomen liso en un gesto dramático de protección materna, y una sonrisa tan maliciosa que por un instante creí estar viendo mi propia silueta transformada en bestia. Tenía 26 años, me llamaba Victoria Solís, y hasta ese momento absurdo aún pensaba que ciertas personas, por más despiadadas que fueran, tendrían algún límite cuando se trataba de parientes. Me equivoqué. Junto a ella, vestido con el mismo smoking que yo había costeado, estaba Rodrigo, mi prometido, o lo que quedaba de él. Tenía los ojos bajos, las manos temblorosas, pero ninguna expresión de arrepentimiento auténtico, solo pánico. Pánico a que yo hiciera lo que todos anticipaban: chillar, llorar, desvanecerme, romper algo, destruir mi dignidad en fragmentos delante de 200 personas que habían venido a celebrar lo que supuestamente sería el día más feliz de mi existencia. «Victoria, perdóname», murmuró Rodrigo sin alzar la vista del piso. Yo no quería que fuera así, pero nada», lo cortó Daniela con una voz tan firme que podría haber comandado un batallón. Dio 3 pasos hacia adelante, asegurándose de que cada invitado pudiera observarla bien. «Rodrigo me ama. Siempre me amó. Y este bebé no es un error. Victoria, es la evidencia de que tú nunca fuiste bastante para él». Escuché exclamaciones entre los asistentes. Mi madre, sentada en primera fila, tenía ambas manos cubriendo su boca. Mi padre miraba hacia otro lado como si no soportara la vergüenza. Las amigas de Daniela, ubicadas estratégicamente en distintos puntos del templo, ya tenían sus celulares en alto grabando. Esto no fue un impulso, esto estaba planeado. Y entonces recordé algo. 3 semanas antes, Daniela me había enviado un mensaje preguntándome por el nombre de mi modista de vestidos. «Solo quiero verlos para inspirarme», había dicho. Yo, ingenua de mí, le pasé el contacto. 2 semanas antes, Rodrigo había cancelado 3 cenas seguidas conmigo, alegando exceso de labores. Cuando yo le sugerí que nos viéramos, aunque fuera un rato, me dijo que estaba exhausto, que necesitaba distancia, que después de la boda todo sería diferente. Una semana antes, mi hermana me había abrazado en la cocina de mamá y me había dicho: «Vas a ser la novia más hermosa del mundo, Vicky. Nadie te va a eclipsar». Y yo le creí porque era mi hermana. Ahora todo encajaba. El vestido idéntico, las cancelaciones, la distancia que Rodrigo necesitaba, el abrazo falso. Todo había sido parte del mismo esquema. Humillarme en público, destruir mi boda, arrebatarme al hombre con quien llevaba 4 años de relación, y convertir el día que se suponía sería mío en el escenario perfecto para que ella brillara como la heroína trágica encinta, y yo quedara como la tonta abandonada. «Di algo, Victoria», ordenó Daniela dando otro paso hacia mí. Su voz sonaba casi entretenida. «Todos estamos esperando. ¿Vas a gritar? ¿Vas a llorar? ¿O vas a hacer lo que siempre haces y quedarte callada como una buena chica?» Sentí como el bouquet de flores temblaba entre mis manos, no de temor, de rabia contenida, pero también sentí otra cosa, la presencia de alguien a mi lado. El magistrado Sebastián Alcántara, el hombre que debía dirigir la ceremonia, estaba parado a menos de 1 metro de mí, alto, impecablemente vestido, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo mi atuendo nupcial, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían capaces de leer cada pensamiento que cruzaba por mi mente. No era un magistrado cualquiera, era el magistrado, el hombre más influyente del sistema judicial del país, multimillonario, dueño de medio sector inmobiliario de la capital, asesor privado de 3 presidentes, intocable, y también era alguien que yo conocía mucho mejor de lo que nadie en ese templo imaginaba. Sebastián y yo nos habíamos conocido 6 meses atrás en una cena de beneficencia. Hablamos durante horas. Hubo química, hubo tensión, hubo una oferta implícita que yo rechacé porque estaba comprometida, porque amaba a Rodrigo, porque creía en la fidelidad. «Si alguna vez cambias de opinión, Victoria», me había dicho Sebastián esa noche mientras me acompañaba a mi auto, «solo tienes que decirlo y todo lo que quieras será tuyo». Yo me había reído. Pensé que era un coqueteo elegante de un hombre rico y aburrido. Ahora, parada en medio de mi boda destruida,
con mi hermana exhibiendo su traición como si fuera un trofeo, y mi ex prometido escondiendo su cobardía detrás del silencio, finalmente entendí lo que Sebastián me había ofrecido realmente aquella noche. No era solo dinero, era poder, era venganza, era un ascenso que Daniela ni en sus mejores fantasías podría alcanzar. Sebastián se inclinó ligeramente hacia mí y su voz, grave y controlada, rozó apenas mi oído. Cásate conmigo, Victoria, ahora mismo, aquí, frente a todos ellos, y déjame mostrarte lo que realmente significa triunfar. El corazón me dio un vuelco, no de sorpresa, de reconocimiento, porque en ese instante supe que Sebastián Alcántara no había aceptado dirigir mi boda con Rodrigo por cortesía ni por obligación. Había aceptado porque siempre supo que esto iba a suceder, porque siempre supo que Rodrigo no era suficiente hombre para merecerme, porque había estado esperando paciente como un cazador, el momento exacto en que yo finalmente viera la verdad. Y ese momento acababa de llegar. Solté el buquet de flores. Cayó al suelo con un golpe suave que retumbó en el templo como un trueno silencioso. Todos los ojos seguían fijos en mí, esperando el colapso, el grito, las lágrimas. Pero lo único que hice fue mirar a Daniela directamente a los ojos y sonreír. No una sonrisa falsa, una sonrisa real, lenta, peligrosa, devastadora. Gracias, Daniela, dije con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí de mi propio dominio. Me acabas de ahorrar años de mi vida atada a un cobarde. Luego me giré hacia Sebastián Alcántara, y frente a 200 personas que contenían la respiración, dije con toda la claridad del mundo: sí, me caso contigo ahora mismo. El silencio que siguió fue sepulcral. Daniela palideció. Rodrigo levantó la cabeza por primera vez con los ojos abiertos como platos, y Sebastián Alcántara, el hombre más poderoso del país, sonrió como si acabara de ganar la partida de ajedrez más importante de su vida, porque así fue. La mano de Sebastián envolvió la mía con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. No era un gesto romántico, era una declaración de propiedad, de protección, de guerra. Perfecto, dijo en voz alta, lo suficientemente clara para que cada persona en ese templo lo escuchara. Entonces, continuemos con la ceremonia, solo que con un pequeño cambio de novio. Se giró hacia el altar como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, como si cambiar de prometido en medio de una boda fuera algo tan normal como cambiar de corbata. Pero yo sabía que cada movimiento suyo estaba perfectamente calculado. Sebastián Alcántara no hacía nada por impulso. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía un propósito, y el propósito ahora era destruir a Daniela y Rodrigo sin siquiera levantar la voz. Espera. La voz de mi hermana sonó histérica, desesperada. Tú no puedes hacer esto, Victoria. Esto es una locura. Ni siquiera lo conoces. Me detuve. Me giré lentamente hacia ella y por primera vez en 26 años de ser la hermana mayor, la hermana responsable, la hermana que siempre cedía, la hermana que siempre perdonaba, dejé que Daniela viera exactamente lo que pensaba de ella. Locura. Repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Locura es casarme con un hombre exitoso, respetado y poderoso, que acaba de pedirme matrimonio frente a 200 personas. O locura era quedarme con un cobarde que me engañó durante meses con mi propia hermana. Daniela retrocedió como si le hubiera abofeteado. Yo no... comenzó a balbucear, pero su voz se quebró. Por primera vez desde que irrumpió en el templo con su vestido blanco y su mentira sobre el embarazo, vi miedo real en sus ojos porque acababa de darse cuenta de algo. No había ganado. Había perdido, y lo había perdido todo en el peor escenario posible frente a toda nuestra familia, nuestros amigos, y la élite social de la ciudad que ahora mismo estaba presenciando cómo su plan brillante se convertía en su propia humillación pública. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Rodrigo, Daniela? Silencio. Absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Respóndeme, insistí. Ya que decidiste hacer esto público, ya que decidiste arruinar mi boda con tu teatrillo, al menos ten el valor de decirme la verdad. ¿Cuánto tiempo? Rodrigo intentó intervenir. Victoria, por favor, esto no es... Tú te callas. Lo corté sin siquiera mirarlo. Ya tuviste tu oportunidad de ser honesto conmigo durante meses. Ahora no tienes derecho a hablar. Mi ex prometido cerró la boca y bajó la cabeza nuevamente como el perro cobarde que siempre había sido, pero que yo había sido demasiado estúpida para ver. Me concentré de nuevo en Daniela. ¿Cuánto tiempo?, repetí. Ella apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de una niña caprichosa que acababa de descubrir que su juguete favorito ya no funcionaba como esperaba.
8 meses, susurró finalmente. 8 meses. 8 meses de mentiras. 8 meses de traición. 8 meses en los que yo planificaba mi boda, elegía flores, probaba pasteles, escribía votos, mientras mi hermana y mi prometido se reían de mí a mis espaldas. Y entonces recordé más cosas. La despedida de soltera que Daniela había organizado con tanto cariño para mí hace 2 meses. Rodrigo había llegado tarde esa noche, oliendo a perfume que no era el mío. Cuando le pregunté, me dijo que había estado en una reunión con una clienta. Yo le creí. Llamadas que Daniela recibía y que siempre cortaba cuando yo entraba a la habitación. Es mi novio, me decía con una sonrisa. Ya sabes, cosas de pareja. Yo asentía y le daba privacidad. El día que encontré a Rodrigo en el café cerca de mi oficina, cuando se suponía que estaba en el otro lado de la ciudad trabajando, tenía una junta que se canceló, me explicó. Aproveché para venir a verte, pero no me había llamado, no me había buscado, solo estaba ahí. Y cuando le pregunté con quién se iba a reunir originalmente, cambió de tema tan rápido que ni siquiera lo noté en ese momento. Ahora todo tenía sentido. Las juntas canceladas, los perfumes extraños, las sonrisas falsas, las llamadas secretas, todo. 8 meses, repetí en voz alta, dejando que cada sílaba cayera como una piedra en el silencio del templo. 8 meses en los que me miraste a la cara todos los días. 8 meses en los que viniste a mi casa, comiste en mi mesa, te reíste conmigo. 8 meses en los que fingiste ser mi hermana. Yo soy tu hermana, gimió Daniela. Y ahora las lágrimas caían libremente por su rostro, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Yo te quiero, Vicky, pero tú no entiendes. ¿Qué no entiendo? La interrumpí. ¿Qué no entiendo que decidiste robarme al hombre que amaba? ¿Qué no entiendo que planeaste esto durante meses? ¿Qué no entiendo que compraste un vestido idéntico al mío solo para asegurarte de que la humillación fuera completa? Daniela intentó hablar, pero no dijo nada porque no había nada que decir. Había perdido, y ella lo sabía. Sentí la mano de Sebastián apretando suavemente la mía, recordándome que él estaba ahí, que no estaba sola, que ya no tenía que pelear esta batalla sin aliados. Me giré hacia mi madre, que seguía sentada en primera fila con las manos sobre la boca y los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú lo sabías?, le pregunté directamente. Mamá negó con la cabeza frenéticamente. No, mi amor, yo jamás. ¿Y tú? Miré a mi padre. Él tampoco dijo nada, solo miró hacia otro lado. Y en ese silencio entendí otra verdad brutal. Mi familia no había sabido, pero tampoco habrían hecho nada si hubieran sabido, porque Daniela siempre había sido la favorita, la bebé, la niña consentida, la que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y yo siempre había sido la responsable, la que debía entender, la que debía perdonar, la que debía ceder. Hasta hoy. Sebastián, dije girándome hacia el hombre que acababa de pedirme matrimonio frente a toda mi familia rota. La oferta sigue en pie. Él sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa depredadora. Siempre, respondió. Entonces terminemos esto, dije. Cásate conmigo ahora aquí y sácame de esta pesadilla. Sebastián levantó una mano y chasqueó los dedos una sola vez. Como si hubiera estado esperando esa señal, las puertas laterales del templo se abrieron y entraron 3 personas que yo no había visto nunca. 2 hombres trajeados que parecían abogados y una mujer elegante con una tablet en las manos. Estos son mis testigos, explicó Sebastián con naturalidad. Y la documentación ya está lista. Solo necesitamos firmar. Lo miré incrédula. ¿Ya tenías todo preparado? Siempre tengo todo preparado, Victoria, respondió con esa voz grave que hacía que todo sonara como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Yo sabía que este día llegaría. Solo estaba esperando que tú también lo supieras. Y entonces lo entendí. Sebastián Alcántara no había aceptado dirigir mi boda por cortesía. Había aceptado porque sabía que Rodrigo me traicionaba. Había aceptado porque sabía que Daniela estaba planeando algo. Había aceptado porque había estado esperando, paciente como un tiburón en aguas profundas, el momento exacto en que yo finalmente viera la verdad y estuviera lista para aceptar lo que él me ofrecía. No solo un matrimonio, un imperio. Los abogados de Sebastián se movieron con una eficiencia militar que dejaba claro que esto no era la primera vez que ejecutaban un plan bajo presión. En menos de 3 minutos habían desplegado documentos sobre una mesa lateral que alguien había traído de la sacristía y la mujer de la tablet ya estaba verificando información con movimientos precisos de sus dedos. Esperen, esperen, esperen. La voz de mi padre finalmente resonó en el templo. Se puso de pie con el rostro enrojecido y las manos temblando. Victoria, ¿qué diablos estás haciendo? No puedes casarte así de la nada con un hombre que
¿Qué, papá? Lo interrumpí girándome hacia él. ¿Con un hombre que acabas de conocer? ¿Con un hombre que no es Rodrigo? ¿Con un hombre que no ha pasado por tu proceso de aprobación familiar? Mi padre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque Rodrigo sí pasó por tu proceso de aprobación. Continué y sentí como cada palabra salía cargada de años de resentimiento contenido. Rodrigo era perfecto para ti, ¿verdad? Simpático, educado, de buena familia, el yerno ideal. ¿Y sabes qué? Llevaba 8 meses acostándose con tu otra hija, pero supongo que eso no importa tanto como el hecho de que yo me case con alguien sin tu permiso. El silencio que siguió fue devastador. Mamá empezó a llorar abiertamente. Daniela retrocedió otro paso con Rodrigo, sosteniéndola del brazo como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, sentí algo que nunca había experimentado frente a mi familia. Poder. No el poder que viene de gritar o de hacer escándalos. El poder que viene de saber exactamente quién eres y qué vales, y de no estar dispuesta a negociarlo nunca más por la aprobación de personas que nunca te valoraron realmente. Señorita Solís, la voz profesional de la mujer con la tablet me sacó de mi enfrentamiento familiar. Necesitamos verificar algunos datos para el acta matrimonial. ¿Podría confirmar su nombre completo y número de identificación? Caminé hacia ella, dejando a mi padre con la palabra en la boca y a Daniela sollozando en medio del pasillo, como la protagonista trágica que siempre quiso ser. Mientras recitaba mis datos, observé a Sebastián de reojo. Estaba parado junto al altar con una calma absoluta, como si acabara de cerrar un negocio multimillonario, y no de pedirme matrimonio a una mujer en medio del caos de su boda destruida. Sus abogados trabajaban a su alrededor con la sincronización de un equipo de Fórmula 1, preparando papeles, verificando cláusulas, asegurándose de que todo estuviera legal y blindado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, le pregunté en voz baja mientras firmaba el primer documento. Sebastián se acercó a mí lo suficientemente cerca para que su voz fuera solo para mis oídos. Desde la noche que te conocí, respondió sin un ápice de vergüenza. Desde que rechazaste mi invitación a cenar porque eras una mujer comprometida. Desde que me dijiste que creías en la fidelidad, supe en ese momento que eras exactamente el tipo de mujer que yo necesitaba en mi vida. ¿Y sabías que Rodrigo me engañaba? Lo sospeché, admitió. Investigué un poco, no mucho. Solo lo suficiente para confirmar que tu prometido era un idiota que no merecía ni tu tiempo ni tu apellido. Pero no te lo dije porque sabía que no me creerías. Tenías que verlo por ti misma. Entonces dejaste que esto pasara. Dije y no sonó como una acusación, sonó como una confirmación. Dejé que la verdad saliera a la luz de la forma más dolorosa posible, corrigió Sebastián, porque necesitabas que doliera lo suficiente para que nunca volvieras atrás. Necesitabas ver quiénes eran realmente las personas que decían amarte, y ahora lo sabes. Tenía razón, y odiaba que tuviera razón, pero también agradecía de una forma retorcida que alguien hubiera tenido la frialdad suficiente para dejarme llegar hasta el fondo antes de ofrecerme la salida. ¿Y qué ganas tú con esto?, pregunté mientras firmaba el segundo documento. Sebastián sonrió. A ti. Esa respuesta debería haberme asustado, debería haberme hecho salir corriendo, pero en lugar de eso sentí algo más peligroso. Curiosidad, porque Sebastián Alcántara no era como Rodrigo. Sebastián no fingía, no mentía, no escondía sus intenciones detrás de palabras bonitas o promesas vacías. Sebastián ponía sus cartas sobre la mesa y dejaba que tú decidieras si querías jugar o no. Y yo acababa de decidir que quería jugar. «¡Los anillos!», dijo uno de los abogados acercándose con una pequeña caja de terciopelo negro. Sebastián la abrió. Dentro había 2 anillos, uno de compromiso con un diamante tan grande que probablemente costaba más que el auto de Rodrigo, y una argolla de matrimonio con incrustaciones de diamantes más pequeños que formaban un patrón elegante y discreto. «¿Cuándo compraste esto?», pregunté atónita. «Hace 3 meses», respondió Sebastián con esa honestidad brutal que empezaba a reconocer como su firma personal. «Cuando acepté dirigir tu boda, sabía que iba a necesitarlos. 3 meses. 3 meses en los que Sebastián Alcántara había estado preparándose para este momento. 3 meses en los que había comprado anillos, preparado documentación legal, coordinado abogados, investigado a mi prometido y esperado pacientemente a que todo explotara exactamente como él había predicho que explotaría. «¿Estás loco?», le dije, pero sonreí al decirlo. «Estoy enamorado», corrigió. «Hay una diferencia». Y antes de que pudiera procesar esa declaración, Sebastián tomó mi mano izquierda y deslizó el anillo de compromiso en mi dedo anular con una suavidad que contrastaba completamente con la intensidad de su mirada. El diamante brilló bajo las luces del templo como una declaración de guerra. «¡No!», el grito de Daniela atravesó el momento. «¡No! ¡No! ¡No!».
Esto no puede estar pasando, Victoria. No puedes hacer esto. Estás arruinando todo. Me giré hacia ella lentamente. ¿Yo estoy arruinando todo? Repetí con incredulidad. Daniela, tú irrumpiste en mi boda con un vestido blanco idéntico al mío, anunciando que estabas encinta de mi prometido. Tú planeaste humillarme públicamente. Tú decidiste destruir 4 años de mi relación en el peor momento posible. Y yo soy la que está arruinando todo. Pero él iba a elegirme a mí, gritó Daniela y su voz sonaba histérica, desesperada, rota. Rodrigo me ama. Me lo prometió. Dijo que solo necesitaba esperar el momento correcto para decírtelo. ¿Y el momento correcto era el día de nuestra boda? Pregunté. Ese era el gran plan. Daniela sollozó, pero no respondió. Rodrigo, cobarde como siempre, seguía parado junto a ella sin decir una palabra, sin defenderla, sin defender nada. Y en ese momento lo entendí todo. Rodrigo nunca había amado a Daniela. Rodrigo solo había usado a Daniela para tener aventuras fáciles sin compromiso, mientras mantenía la seguridad de una prometida estable y confiable que le daba estatus social y conexiones familiares. Y Daniela, estúpida y desesperada por atención, había confundido sexo con amor, había confundido secretos con intimidad, había confundido ser la amante con ser la elegida, hasta que decidió forzar la situación de la peor forma posible. Y ahora ambos estaban parados en medio de un templo, viendo cómo su plan brillante se convertía en cenizas. Sebastián, dije girándome hacia mi futuro esposo, terminemos esto. Cásanos ahora. Él asintió. Y entonces, frente a 200 personas que habían venido a ver mi boda con Rodrigo, frente a mi familia destrozada, frente a mi hermana traidora y mi ex prometido cobarde, Sebastián Alcántara y yo intercambiamos votos. No fueron los votos que había escrito para Rodrigo. Fueron votos nuevos, improvisados, reales. Victoria Solís, dijo Sebastián con esa voz grave que hacía que todo sonara como una promesa eterna. Acepto protegerte, respetarte y darte todo lo que mereces y más. Acepto ser tu aliado, tu compañero y tu venganza viviente contra todos los que te subestimaron. Te prometo un imperio y te prometo que nunca jamás tendrás que volver a agachar la cabeza frente a nadie. Y yo, mirándolo a los ojos, respondí, Sebastián Alcántara, acepto todo lo que me ofreces y prometo nunca volver a conformarme con menos de lo que merezco. No fueron votos románticos, fueron votos de guerra. Y cuando Sebastián me besó sellando nuestro matrimonio frente a todos los testigos presentes, escuché el sonido inconfundible de Daniela colapsando en llanto, pero ya no me importó porque acababa de ganar. El beso terminó, pero Sebastián no se alejó inmediatamente. Mantuvo su frente apoyada contra la mía por un segundo más, solo lo suficiente para que pudiera escuchar su voz baja y controlada. Ahora viene la parte divertida. Se giró hacia los invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y cuando habló, su voz llenó cada rincón del templo con una autoridad que hacía imposible no prestarle atención. Damas y caballeros, comenzó con una calma letal. Agradezco su presencia en esta ceremonia, aunque sé que la mayoría vino esperando un espectáculo completamente diferente. Permítanme aclarar algunos puntos antes de que nos retiremos. Caminó lentamente hacia el centro del pasillo con las manos en los bolsillos, como si estuviera dando una conferencia magistral en lugar de desenmascarar a 2 traidores frente a la alta sociedad. Rodrigo Méndez, dijo mirando directamente a mi ex prometido, que palideció instantáneamente. ¿Sabías que la empresa de consultoría en la que trabajas, Méndez Asociados, tiene como principal cliente a mi firma de inversiones? Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No, continuó Sebastián con falsa sorpresa. Qué curioso, porque el 60% de los ingresos de tu empresa provienen de los contratos que yo personalmente aprobé hace 2 años, contratos que casualmente vencen el próximo mes. Vi cómo el rostro de Rodrigo pasaba de pálido a gris ceniza. Y dime, Rodrigo. Sebastián dio otro paso hacia él. ¿Cómo crees que le irá a tu empresa cuando esos contratos no se renueven? ¿Cuántos empleados tendrán que despedir? ¿Cuántos clientes más perderán cuando corra la voz de que Alcántara Inversiones cortó toda relación comercial contigo? Señor Alcántara, por favor. Rodrigo finalmente encontró su voz, pero sonaba quebrada, desesperada. Yo no sabía que usted y Victoria... ¿Que Victoria... ¿Qué? Lo interrumpió Sebastián con una frialdad que hacía que cada palabra sonara como un golpe. ¿Que Victoria era más que la prometida ingenua que engañabas con su propia hermana? ¿Que Victoria tenía valor más allá de lo que tu cerebro diminuto podía comprender? El silencio en el templo era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos estaban viendo cómo Sebastián Alcántara, el hombre más poderoso del país, destruía metódicamente a Rodrigo Méndez frente a 200 testigos. Pero no te preocupes, continuó Sebastián con una sonrisa que daba más miedo que cualquier amenaza directa.
No voy a arruinarte solo por haberle sido infiel a mi esposa. Eso sería demasiado personal. Voy a arruinarte porque tuviste la audacia de pensar que podías engañar a una mujer extraordinaria y salir impune. Se giró hacia Daniela, que seguía sollozando en medio del pasillo con su vestido de novia falso completamente arrugado. «¿Y tú?», dijo Sebastián, y su voz se volvió aún más fría. «Daniela Solís, ¿realmente pensaste que podrías humillar públicamente a mi esposa sin consecuencias? Ella no era tu esposa cuando planeé esto», gimió Daniela entre lágrimas. «Yo no sabía que tú... que yo... ¿Qué? ¿Que yo la amaba? ¿Que yo llevaba meses esperando que ella estuviera disponible? ¿Que yo había investigado cada aspecto de su vida, incluyendo a su hermana traidora y su prometido infiel?» Daniela se quedó congelada. «Así es», confirmó Sebastián. «Lo sabía todo. Sabía exactamente lo que estabas planeando. Sabía del vestido idéntico que ordenaste hace 3 semanas. Sabía de las llamadas nocturnas con Rodrigo. Sabía del supuesto embarazo, que por cierto es completamente falso». Daniela jadeó. «¿Creías que no iba a verificar?» Sebastián sacó su teléfono del bolsillo y deslizó la pantalla con un movimiento casual. «Tengo aquí el informe médico de tu última visita al ginecólogo hace 2 semanas. Resultado negativo. No estás encinta, Daniela. Nunca lo estuviste. Solo era otra mentira más para intentar forzar a Rodrigo a dejarte quedarte con él públicamente». El horror se extendió por el rostro de mi hermana. Rodrigo la miró como si acabara de verla por primera vez. «Pero me dijiste», comenzó a decir mi ex prometido. «¡Cállate!», gritó Daniela girándose hacia él. «¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!». Y ahí fue cuando todo explotó. Porque Rodrigo, cobarde hasta el final, retrocedió alejándose de Daniela como si acabara de descubrir que era radiactiva. «¿Me mentiste sobre el embarazo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Me hiciste dejar a Victoria por un embarazo que ni siquiera existe? Tú me prometiste que me elegirías», chilló Daniela. «Me lo prometiste. Dijiste que solo estabas con Victoria porque era conveniente, pero que a quien realmente amabas era a mí». Y ahí estaba la verdad final. Rodrigo nunca había planeado dejarme por Daniela. Rodrigo solo había usado a Daniela para sus aventuras, diciéndole exactamente lo que ella necesitaba escuchar para mantenerla disponible y callada. Y Daniela, desesperada por ser elegida, había creído cada mentira. Había fabricado un embarazo inexistente. Había planeado esta humillación pública, esperando forzar a Rodrigo a cumplir promesas que él nunca había tenido intención de mantener. Miré a mi hermana parada en medio del caos que ella misma había creado con su vestido de novia falso, su embarazo falso, su amor falso, y por primera vez en mi vida no sentí compasión por ella. Sentí lástima porque Daniela había destruido nuestra relación. Había traicionado años de confianza. Había planeado mi humillación pública, todo por un hombre que nunca la había amado, y que ahora la miraba como si fuera basura. «Tengo algo más», dijo Sebastián, y su voz cortó a través de los sollozos de Daniela como un cuchillo. Hizo un gesto a uno de sus abogados que inmediatamente se acercó con una tablet. «¿Qué es eso?», pregunté. Sebastián me mostró la pantalla. Eran mensajes, cientos de mensajes entre Rodrigo y Daniela, capturas de pantalla de conversaciones donde Rodrigo se burlaba de mí llamándome aburrida, controladora, demasiado seria. Mensajes donde Daniela me describía como la hermana perfecta que nunca hace nada divertido. Fotos de ellos juntos en hoteles, en restaurantes, en mi propia casa cuando yo no estaba. «¿De dónde sacaste esto?», susurré. «Tengo mis recursos», respondió Sebastián simplemente. «Y quería que tuvieras pruebas, no solo para ti, sino para cuando decidas si quieres o no proceder legalmente contra ellos». Miré las capturas de pantalla. Había una del día de mi cumpleaños. Rodrigo le había escrito a Daniela: «Estoy en la cena de cumpleaños de Victoria. Aburrido hasta morir. Cuando termine esto, nos vemos». Otra del día que presenté mi ascenso laboral. Daniela le había escrito a Rodrigo: «Victoria no para de hablar de su nuevo puesto como si fuera la gran cosa. ¿Cuándo vamos a decirle la verdad?». Y otra más de hace apenas una semana donde Rodrigo le escribía a Daniela: «Relájate. Deja que se case conmigo primero. Después veremos qué hacemos. Pero no arruines esto antes de tiempo». Esa fue la que me partió, porque significaba que Rodrigo había planeado casarse conmigo de todos modos. Había planeado mantener a Daniela como su amante, incluso después de la boda. Había planeado seguir engañándome por años, quizás para siempre, mientras mantenía nuestra fachada de matrimonio perfecto y a Daniela esperando en las sombras. Y mi hermana había sido tan estúpida que no se dio cuenta de que estaba siendo usada hasta que fue demasiado tarde, y decidió forzar la situación de la forma más destructiva posible. «Públicalos», dije con una voz que no reconocí como mía. Sebastián me miró. «¿Estás segura?». «Públicalos», repetí. «Quiero que todos vean exactamente quiénes son estas personas».
Sebastián asintió y le hizo una señal a su abogado. En cuestión de segundos, las capturas de pantalla estaban siendo proyectadas en las pantallas laterales, que originalmente iban a mostrar nuestras fotos de compromiso. Los jadeos llenaron el templo, los murmullos comenzaron, las fotos empezaron a tomarse, y yo vi cómo Daniela y Rodrigo se convertían en tiempo real en parias sociales. Creo que hemos terminado aquí, dijo Sebastián ofreciéndome su brazo. ¿Lista para salir, señora Alcántara? Señora Alcántara, mi nuevo nombre, mi nueva vida, mi nuevo poder. Tomé su brazo y caminamos juntos por el pasillo central del templo, dejando atrás el buquet que había soltado, dejando atrás a Daniela sollozando, dejando atrás a Rodrigo atrapado en su propio escándalo, dejando atrás a mi familia en shock. Cuando llegamos a las puertas del templo, me giré una última vez. Todos me miraban, algunos con horror, algunos con respeto, algunos con miedo. Y entonces dije con una voz clara que llegó hasta la última fila: gracias a todos por venir a presenciar el mejor día de mi vida. Y salí de ese templo de la mano del hombre más poderoso del país, dejando atrás todo lo que había sido y caminando hacia todo lo que estaba por venir. Afuera del templo me esperaba algo que nunca había visto en mi vida. Una limusina negra tan larga y elegante que parecía salida de una película de Hollywood con chofer uniformado que abrió la puerta trasera con una reverencia que habría sido cómica si no fuera tan real. ¿Siempre viajas así?, pregunté a Sebastián mientras me ayudaba a subir, recogiendo con cuidado la cola de mi vestido de novia. Solo cuando necesito hacer una declaración, respondió con esa media sonrisa que empezaba a reconocer como su expresión de victoria absoluta. Dentro la limusina era más lujosa de lo que había imaginado. Asientos de cuero color crema, luces tenues, una botella de champán ya abierta en una hielera de cristal y privacidad absoluta gracias a los vidrios polarizados que nos separaban del mundo exterior. El auto arrancó suavemente alejándonos del templo, alejándonos del caos, alejándonos de mi antigua vida. Me quité el velo con manos que todavía temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. ¿Qué acaba de pasar?, susurré, más para mí misma que para Sebastián. Acabas de ganar, respondió él sirviéndome una copa de champán. Acabas de demostrarle a tu familia, a tu ex prometido, a tu hermana y a 200 personas de la alta sociedad que Victoria Solís no es alguien a quien se pueda humillar sin consecuencias devastadoras. Tomé la copa, pero no bebí inmediatamente. Necesitaba procesar todo. Los contratos de Rodrigo, dije. ¿Realmente vas a cancelarlos? Ya lo hice, respondió Sebastián con una naturalidad que debería haberme asustado, pero que en cambio me hizo sentir protegida. Hace aproximadamente 3 minutos mientras caminábamos hacia el auto. Méndez Asociados va a recibir la notificación oficial el lunes. Para el miércoles ya habrán comenzado los despidos. Para finales de mes, la empresa estará en bancarrota. Eso es brutal. Eso es justicia, corrigió. Rodrigo Méndez decidió jugar con fuego al engañarte. Ahora van a aprender que algunas mujeres tienen maridos que no perdonan ese tipo de ofensas. Finalmente bebí un sorbo del champán. Era exquisito. Probablemente más caro que toda la comida que había planeado para mi recepción original. ¿Y Daniela?, pregunté. Sebastián se reclinó en su asiento, completamente relajado, como si acabara de terminar un día normal en la oficina, y no de orquestar la venganza social más épica que había presenciado en mi vida. Tu hermana es más complicada, admitió. Técnicamente no hizo nada ilegal, solo fue moralmente repugnante, pero las capturas de pantalla que publiqué se van a viralizar en las redes sociales antes de que termine el día. Para mañana, Daniela Solís va a ser conocida en toda la ciudad como la hermana traidora que fingió un embarazo para robarle el novio a su hermana en plena boda. Eso va a destruirla, dije, y sorprendentemente no sentí culpa al decirlo. Ella trató de destruirte a ti primero, señaló Sebastián. La diferencia es que tú tenías un aliado que sabía cómo defenderte. Ella solo tenía un cobarde que la estaba usando. Tenía razón. Miré por la ventana polarizada viendo cómo la ciudad pasaba a nuestro alrededor. Reconocí algunas calles. Estábamos yendo en dirección opuesta al salón de recepciones donde se suponía que debía realizarse mi fiesta de bodas. ¿A dónde vamos?, pregunté. A mi casa, respondió Sebastián. O mejor dicho, a nuestra casa. Espero que no te moleste, pero cancelé la recepción original. Me pareció innecesario celebrar en un lugar lleno de recuerdos de Rodrigo. Cancelaste mi recepción y contraté una nueva, añadió. En mi propiedad, solo para nosotros y las personas que realmente importan. Ya envié las invitaciones hace 1 hora mientras estabas firmando los documentos matrimoniales. Me giré hacia él incrédula. ¿Hace 1 hora? ¿Cuándo exactamente planeaste todo esto? Te dije que siempre tengo todo preparado, Victoria. Me recordó con esa sonrisa. Cuando acepté dirigir tu boda con Rodrigo,
Inmediatamente comencé a planear la contingencia para el día en que te casaras conmigo en su lugar. La recepción, la documentación, los anillos, los abogados, la investigación sobre Rodrigo y Daniela, la limusina, todo. Solo estaba esperando que tú dijeras sí. Estás completamente loco, dije. Pero esta vez lo dije sonriendo. Estoy completamente enamorado, corrigió nuevamente. Y hay una diferencia importante entre ambas cosas. El auto comenzó a reducir la velocidad. Miré por la ventana y mi respiración se detuvo. No estábamos frente a una casa, estábamos frente a una mansión. Una propiedad que parecía salida de una revista de arquitectura europea, con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua, una entrada con columnas de mármol y un tamaño que fácilmente podría albergar a 50 personas cómodamente. Bienvenida a casa, señora Alcántara, dijo Sebastián mientras el chofer abría mi puerta. Bajé del auto en un estado de shock absoluto. Esto no era solo riqueza. Esto era poder. Poder real, tangible, incuestionable, y ahora era mío. Sebastián, dije girándome hacia él mientras caminábamos hacia la entrada. ¿Por qué yo? ¿De todas las mujeres que podrías haber elegido? ¿Por qué decidiste que yo era la indicada? Él se detuvo en el umbral de la puerta y me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Porque aquella noche, cuando te ofrecí todo lo que quisieras y me rechazaste diciendo que eras una mujer comprometida, vi algo que nunca había visto antes en mi mundo. Integridad real, no fingida, no calculada, real. Y supe en ese momento que si alguna vez conseguía que fueras mía, sería porque lo habías elegido libremente, no porque te hubiera comprado con dinero o influencia. Y hoy me elegiste, continuó. No porque te seduje o te manipulé, sino porque finalmente viste que merecías algo mejor que un cobarde que no valoraba lo que tenía. Me elegiste porque estabas lista. Y eso, Victoria, eso vale más que todo el oro del mundo. No supe qué decir porque Sebastián Alcántara, el hombre más poderoso del país, el hombre que acababa de orquestar la venganza social más épica contra mi hermana y mi ex prometido, el hombre que había planeado nuestro matrimonio durante meses sin que yo lo supiera, acababa de decirme la declaración de amor más honesta que había escuchado en mi vida. Ven, dijo ofreciéndome su mano. Quiero mostrarte algo. Lo seguí al interior de la mansión y lo que vi me dejó sin aliento. El salón principal había sido transformado en un espacio de recepción íntimo y elegante. Mesas decoradas con flores blancas y doradas, luces tenues, música suave de fondo y aproximadamente 30 invitados que ya estaban ahí esperando. Pero no eran los invitados de mi boda original. Eran personas que yo reconocí inmediatamente. Mis compañeras de trabajo que realmente me apreciaban, mi mejor amiga de la universidad que había volado desde otro estado para estar en mi boda, mi jefe que siempre había creído en mi potencial profesional, y varias personas más que habían sido parte real de mi vida, no solo decoración social. ¿Cómo? Comencé a preguntar. Contacté a cada persona que realmente importaba en tu vida, explicó Sebastián. Les expliqué la situación y les ofrecí venir a celebrar tu verdadero matrimonio. Todos aceptaron inmediatamente. Mi mejor amiga, Laura, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Victoria, no puedo creer que realmente lo hiciste. ¿Te casaste con él? ¿Tú sabías? Pregunté abrazándola. Me llamó hace una semana, admitió Laura. Me explicó todo. Me dijo que Rodrigo te estaba engañando, que tu hermana estaba planeando algo horrible y que él iba a asegurarse de que tuvieras una salida cuando todo explotara. Al principio pensé que estaba loco, pero después de hablar con él durante 2 horas me di cuenta de que realmente te amaba y de que tú merecías algo mejor que Rodrigo. Miré a Sebastián, que estaba siendo saludado por varios invitados con una naturalidad que dejaba claro que no era la primera vez que organizaba eventos como este. «¡Una semana!», repetí. Hace una semana ya le había contado a mi mejor amiga sobre todo esto. Necesitaba asegurarme de que tuvieras un sistema de apoyo real cuando salieras de esa iglesia, explicó Sebastián, acercándose nuevamente a mí. No quería que sintieras que estabas sola enfrentando a tu familia. Quería que supieras que había personas que realmente te valoraban esperándote aquí. Y en ese momento, finalmente lo entendí todo. Sebastián Alcántara no solo me había ofrecido venganza, me había ofrecido una vida completamente nueva. Una vida donde no tenía que conformarme. Una vida donde no tenía que agachar la cabeza. Una vida donde era valorada, protegida y celebrada por quien realmente era. La recepción fue perfecta. Nada ostentosa, nada exagerada, solo elegante e íntima. Bailamos, brindamos, reímos y por primera vez en años me sentí completamente libre. 3 meses después recibí un mensaje de mi madre. «Victoria, necesitamos hablar. Daniela está muy mal. Rodrigo la dejó. Perdió su trabajo. Está viviendo con nosotros otra vez. Por favor, ayúdala».
Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré sin responder porque había aprendido algo fundamental en esos 3 meses como señora Alcántara. No era mi responsabilidad salvar a personas que habían tratado de destruirme. Daniela había tomado sus decisiones. Rodrigo había tomado las suyas. Y ahora vivían con las consecuencias. Mientras tanto, yo vivía en una mansión con el hombre más poderoso del país. Trabajaba en mi nueva posición como directora de la Fundación Benéfica de la Familia Alcántara y finalmente entendía lo que significaba ser valorada. 6 meses después de la boda, Sebastián y yo estábamos cenando en la terraza de nuestra casa, cuando él me tomó de la mano y me dijo, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Pregunté. Que tu hermana pensó que te estaba quitando algo valioso cuando se llevó a Rodrigo, dijo sonriendo. Pero en realidad me lo estaba entregando todo a mí en bandeja de plata. Si Rodrigo no te hubiera traicionado, tú nunca me habrías elegido, y yo nunca habría conseguido a la única mujer que realmente vale la pena en este mundo. Tenía razón. Daniela había intentado humillarme, pero al hacerlo solo me había dado el ascenso más glorioso de mi vida, y esa era la mejor venganza de todas. No necesitarla, porque mi felicidad era suficiente castigo para quienes trataron de destruirme. Él intentó destruirme con traición. Ella intentó humillarme con crueldad, pero ambos acabaron destruyéndose a sí mismos. Yo aprendí que la verdadera victoria no es vengarse del daño que te hicieron, es construir una vida tan extraordinaria que tus enemigos se den cuenta de que nunca tuvieron poder real sobre ti, porque al final las personas que te traicionan no te quitan nada, solo revelan quiénes son realmente. Y esa información es el regalo más valioso que podrían haberte dado.